Nos encontramos en estos momentos en directo con Justo Velázquez, quien se encuentra muy bien acompañado con el subdirector del proyecto Aprendo y Emprendo, Juan Manuel Sánchez, quienes van a estar hablando sobre los principales logros que ha tenido este proyecto en conjunto con la RENET para una mejora de la educación técnica de nuestro país. También van a estar hablando sobre algunos desafíos que tuvieron durante estos meses y algunos proyectos que tienen a visión. Justo, te escuchamos, adelante. Muchas gracias, Ana. Continuamos en este espacio que lo hemos creado para promover la educación técnica en el país y un tema del que nos hemos apasionado, pero también nos hemos abanderado. Gracias a RENET por prestarnos esta oportunidad también de ser parte de estas empresas y organizaciones y medios de comunicación que nos sumamos. Y hablando de sumar esfuerzo, estamos con Juan Manuel Sánchez, que es su director de Aprendo y Emprendo, porque bueno, si ustedes se han dado cuenta, en esta última etapa, en estos últimos programas, hemos estado abordando el trabajo que ellos están haciendo con RENET. Y invitamos a Juan Manuel Sánchez para hablar sobre la razón de por qué están apoyando la educación técnica a través de RENET. Y bueno, ellos de manera general han estado vinculados a la educación en nuestro país. Juan Manuel, un placer tenerte por acá con nosotros, ¿oíste? Gracias, Hugo. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa. No, bienvenido. Cada vez que quieras, aquí están las puertas abiertas y las del programa Aprendo y Emprendo también. Bueno, me gustaría saber, yo decía en la presentación, el interés que ustedes han tenido, y lo hemos visto en varios proyectos, en la promoción de la educación de manera general, pero ahorita, de la mano con RENET, en la promoción de la educación técnica. ¿Por qué ese deseo? Yo creo que es importante reconocer el valor que tiene la educación técnica para el país, ¿verdad? A veces solo pensamos que son otras las organizaciones que son un motor de desarrollo, pero los centros técnicos de este país que te forman y digamos, una fuerza laboral calificada para todos esos trabajos que se requieren en industrias, en turismo, en construcción, hacen que estos centros sean un motor del desarrollo económico del país. De nada sirve la inversión, de nada sirven todos los procesos productivos si no tenés uno de los grandes elementos que existe en la economía, como es la fuerza laboral calificada. Y ese es el rol que juegan. Entonces, desde Aprendo y Emprendo, nosotros hemos estado impulsando esa estrategia de ir alineando lo que es la oferta educativa que actualmente existe en los centros con las verdaderas demandas de competencias y habilidades que requiere el sector productivo. ¿Para qué? No solo para que las empresas tengan una fuerza calificada, pero también para que los jóvenes que se matriculan y se gradúan de estos centros logren encontrar de manera más rápida un empleo y un empleo decente que les permita, digamos, llevar el bienestar y la prosperidad a su familia. Juan Manuel, me he percatado de algo que seguramente vos ya lo notaste también, cuando a veces creíamos que únicamente era la carrera universitaria que te iba a garantizar un nivel de ingreso o conseguir un trabajo. Y con este acompañamiento que le hemos dado a RENET me he percatado que no necesariamente ocurre así. Un buen técnico puede encontrarse un buen trabajo y cuidado mucho más rápido a lo mejor que un joven que haya salido de las universidades. Yo creo que eso tiene mucho que ver con las aspiraciones, con las necesidades, digamos, y con los sueños que tiene cada persona, cada nicaragüense, cada joven, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros iniciamos el proyecto, hicimos una línea de base en el Caribe Sur de Nicaragua sobre cuál era la percepción que los jóvenes y la familia tenían sobre la educación técnica. Y apenas un 16% de esos jóvenes y familias miraban en la educación técnica un futuro. Y yo creo que vos lo debes de saber bien, la educación técnica, por lo que me estás diciendo, la educación técnica a veces se mira como la de los perdedores. Exacto. Es decir, si no llegas a la universidad, no sos exitoso. Y esa es como una creencia popular, ¿verdad? Después de todos estos años, hicimos uno el año pasado, una nueva medición de la percepción. ¿Y qué ocurrió? Que ya aumentó. El 33% de esos jóvenes y de las familias en el Caribe Sur de Nicaragua ahora están viendo que hay una posibilidad de abrirse camino
profesional y personalmente de manera exitosa a través de la educación técnica. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Está habiendo un cambio de un valor negativo hacia un valor positivo. Antes solamente la educación técnica, los jóvenes la miraban porque era más corta, porque era más barata, pero ahora, además de que ellos siguen manteniendo de que obviamente las carreras técnicas son mucho más cortas en el tiempo, ¿verdad? Que tienen un menor costo, pero les están ayudando a encontrar un empleo más rápido, pero además les están ayudando a generar su propio empleo o lo que todos llamamos, pues, popularmente los emprendimientos. Claro. Entonces, estás asociando ahora la educación técnica a algo que está bien ligado a las aspiraciones de los jóvenes, que es conseguir un empleo decente, pero además, si las condiciones del país no te permiten encontrar un empleo dependiente, pues en una empresa, pues a través de la educación técnica, ellos están encontrando la posibilidad de adquirir competencias, habilidades, conocimientos que les permitan iniciar un autoempleo. Y me alegra mucho también eso que vos decís, pero fíjate que me he dado cuenta que también las condiciones de los centros técnicos son extraordinarias. Por lo menos yo, la mayoría que he conocido, me doy cuenta que son centros técnicos que prestan las condiciones para que los jóvenes puedan adquirir todo ese conocimiento, desde laboratorios hasta las aulas, pues. Definitivamente, y nosotros desde el proyecto, ¿verdad? Y a través de la RENET hemos estado fortaleciendo a los centros técnicos. Mira, hacer ese cambio de un valor negativo a uno positivo de la educación técnica no se puede hacer solo. Tenés que articularlo. Y por eso es que surgió la RENET, ¿verdad? Cuando nosotros apoyamos la creación de la RENET, fue para poder generar un espacio de articulación, un espacio de diálogo, de gestión del conocimiento. Porque a veces hay centros técnicos que van privados, ¿verdad? Sobre todo que van mucho más avanzados que los demás, que han encontrado una mejor manera de conectarse con el sector privado, que han encontrado una manera más innovadora de enseñar una habilidad, pero se queda ahí. Entonces, la RENET ha venido siendo durante todos estos años ese espacio de articulación, de gestión del conocimiento, de intercambio de experiencias valiosas. Algo que es clave y que se ha innovado y mejorado la calidad de la educación técnica tiene que ver con el tema de las habilidades blandas. Cuando nosotros comenzamos e hicimos los primeros estudios de demanda laboral, las empresas te pedían obviamente habilidades técnicas, ¿verdad? Como por ejemplo que soldadura, que reparación, que electricidad, que fontanería, todas estas cosas que son técnicas, pues que las aprendes en estos espacios de aprendizaje que tienen los centros, pero le daban mayor relevancia a las habilidades blandas. Entonces yo me encontré a lo largo de cuando diseñábamos los programas, que las empresas te decían, mándame a alguien que tenga disciplina, que sepa seguir instrucciones, que sea honesto, que sepa trabajar en equipo y que se comunique bien. Y eso era más o menos como por el 2017, por ahí, eso te pedían las empresas. Después te pedían que supiera resolver problemas, ¿verdad? Y que fuera creativo. Y ahora te están pidiendo que seas adaptable, ¿verdad? Que seas resiliente, que seas adaptable por el contexto, porque no siempre todo es igual. Entonces, muy probablemente, si vos sabes hacer electricidad, digamos, estudias electricidad, pues algo va a cambiar en el pensum porque la tecnología, los equipos van cambiando, pero también van cambiando las habilidades blandas y eso es lo que más piden las personas. Entonces nosotros como proyecto desarrollamos un manual de habilidades para la vida que le permite a los centros técnicos mejorar la calidad de enseñanza de estas habilidades en los centros. Y, y lo hicimos con 8 centros primero y a través de la RENET hemos alcanzado otros 13 centros más, ¿verdad? Entonces esa es una de las cosas que te permiten espacios como la RENET, pero que además te van cambiando la cara de la educación técnica. Hoy los jóvenes que se están graduando de esos centros técnicos están mucho más preparados, no solo porque también hemos hecho que los centros y las empresas se hablen y que entonces actualicen currículos,
Si ya el de electricidad ya les están enseñando lo que ya no está en las empresas porque han cambiado, ahora es más electrónica, bueno, pues tienen que hablar centro y empresa privada, tienen que hablar para irse adaptando. Y ese es el otro espacio que se ha ganado en la RENET, ¿verdad? Esa capacidad que ahora tienen el sector privado con los centros técnicos de irse comunicando. Con el tema también de las pasantías, que es un reto. Que ese es otro reto, digamos. Creo que cuando hablamos de todo el tema de la educación, estamos hablando de que los centros técnicos hoy y todas las organizaciones que están en la RENET buscan cómo mejorar e incrementar la empleabilidad. Y eso lo logras a través de dotar a los jóvenes y a los mismos centros de las capacidades, de los procedimientos y de los recursos para poder enseñarte las competencias que estén alineadas con lo que el mercado está pidiendo. Pero también con que tengas la capacidad de relacionarte con el sector privado y de que ese joven que llegue y se matricule en ese centro, cuando salga, pueda en realidad conseguir la meta por la que entró al centro, ¿verdad? Que no es usualmente estudiar, pues no se va a convertir en investigador. Van porque quieren ir a aprender una competencia, una habilidad que te permita conseguir un empleo al final de la carrera. Y allí estos instrumentos como las pasantías e incluso el piloto de aprendices que nosotros hicimos con Centro Juvenil Don Bosco son elementos claves. ¿Por qué? Porque te convierte a las empresas en aulas empresariales. El joven está en el centro, adquiere la teoría, pero llega un momento en que a través de la pasantía y aún más a través del aprendiz, de los programas de aprendices, que ese joven llega a aprender. Entonces la empresa también se convierte en un maestro para el joven. Y eso te garantiza que ese joven tiene un aprendizaje mucho más apegado a la realidad. Que cuando vaya a salir a buscar un trabajo ya tiene algún nivel mínimo de experiencia, pero además ya conoce también la dinámica empresarial. Pero Juan Manuel, fíjate que cuando hablabas de las habilidades blandas, vos comentabas cuando estos jóvenes que van a las empresas, pero también yo creo que se aplica y muy bien a los que emprenden. Totalmente. Mira, emprender es una actitud, ¿verdad? Y yo siempre lo defino como la actitud que vos asumís para poder hacer realidad tu sueño de vivir de manera independiente, de ser tu propio jefe, ¿verdad? Todo el mundo, a veces digo yo que es mucho más complejo ser tu propio jefe que trabajarle a alguien. De acuerdo. ¿Verdad? Pero entonces las habilidades cambian un poco, ¿verdad? Porque el que va y consigue un empleo, digamos, no tiene como el reto de manejar tantos riesgos como el que va a manejar el que decide emprender su propio negocio. Entonces, en términos de creatividad, de resiliencia, de manejo de inteligencia emocional, son mucho más presentes y más requeridas para el que va a emprender que para el que va a ir a conseguir un empleo asalariado, pues un empleo dependiente en una empresa. Pero al final todas son iguales, es decir, ese componente es básico. Hoy, en este mundo, vos no podés ser exitoso ni salir adelante si solo te quedás con lo técnico. Porque al final, las habilidades blandas mucho dependen de ese modelo mental que todos tenemos. Entonces, si tu modelo mental vos no lo sabés manejar a través de todas estas habilidades, entonces va a ser difícil que vos puedas relacionarte con las personas, que vos puedas manejar los riesgos, que vos puedas resolver un problema. La actitud. Y eso nace de tu modelo mental y eso es parte de lo que nosotros hemos estado, digamos, ampliando y expandiendo a través de la RENET, porque no solo en nuestro manual de habilidades para la vida, que está construido con una doble lógica, ¿verdad? Con habilidades que les permiten a los jóvenes poderse ubicar más rápido dentro de las empresas, pero también vienen habilidades que te permiten poder ser un ciudadano respetuoso, tolerante, propositivo, que servís a tu comunidad, ¿verdad? Que no solamente es el tema de empleo, sino que también construyendo al joven de manera integral para que además de que sea un buen
digamos, colaborador en una empresa o que sea un buen empresario, pues que también sea también un buen ciudadano. Y eso es clave. Pero en ese proceso nosotros también ayudamos a los centros a que les enseñen a los jóvenes a cómo manejar la mentalidad, ¿verdad? Porque usualmente te programan y a veces te programan la mente desde afuera y vos no sabes cómo se forma una creencia, cómo cambiarla. Y cuando vos aprendes eso, entonces vos tenés la fuerza suficiente para poder hacer uso de las otras habilidades blandas. Y eso fue algo que ha sido innovador, que está en este manual de habilidades para la vida y de los que la RENED lo ha venido retomando a través del grupo de trabajo, digamos, temático de habilidades para la vida, para empezar a adaptar, digamos, en los diferentes centros. Y eso es lo que va haciendo, ejemplos como esos son los que te van haciendo que se mejora la calidad, que se mejoran los servicios que están ofreciendo los centros. Por ejemplo, la RENED está promoviendo lo que es una guía para lo de las pasantías. Nosotros le estamos entregando a la RENED también una guía para que las empresas puedan implementar programas de aprendices, que es un poco diferente de las pasantías, ¿verdad? Entonces, todos estos instrumentos que hemos venido desarrollando, cursos que están en línea y que los pueden ocupar los centros técnicos, de que ya ahora no necesariamente todo lo tenés que hacer presencial, ¿verdad? Nosotros hemos estado trabajando con los centros para enseñarles cómo hacer educación virtual, que es mucho más costo efectiva, ¿verdad? Y que además te permite poder seguir funcionando en entornos como los que estamos con la pandemia. Bueno, Juan Manuel, esta plática creo que podríamos pasar hablando buen rato cuando hablamos de educación y un tema con el que todos los nicaragüenses deberíamos de estar comprometidos. Creo que la educación debería ser una prioridad para el país, pues, y cuando hablamos de este tema y del trabajo que realizan ustedes con Aprendo y Emprendo, yo conozco todo el esfuerzo que ustedes han hecho en todas las regiones del país y me alegra mucho, y ahora pues que nos hemos sumado a RENED y que nos encanta mucho poderles acompañar en todo este proceso de fortalecer la educación técnica en el que coincidimos humildemente. Gracias nuevamente, Juan Manuel. No, gracias Justo por venir a mi casa y por ser una voz promotora de la educación técnica de Nicaragua. Muchas gracias nuevamente. Insisto, es un compromiso que todos los nicaragüenses tenemos que asumirlo y tenemos que unirnos para fortalecer la educación en nuestro país y por supuesto la educación técnica en particular. Adelante, Ana. Muchas gracias, Justo, por esa importante información y gracias a Aprendo y Emprendo por realizar este proyecto en conjunto con la RENED para una mejora de la educación técnica de nuestro país. Los esperamos en nuestra próxima edición con más actividades en el segmento Conexión E.